siempre está pendiente de nosotros, porque para siempre es su misericordia y su bondad es infinita. Amén. Yo quiero pedirle por favor que me ayude a orar. ¿Por qué no se pone de pie ahí en su lugar? Una vez más, quiero que me ayude y le suplique al Señor que nos hable en esta hora. Cada una de nosotros traemos una necesidad. Cada uno de nosotros cuando venimos, nos acercamos a la casa del Señor, traemos un anhelo, que es el poder acercarnos a nuestro Padre, el poder acercarnos a nuestro Dios y escuchar su voz. El poder escuchar que nos habla directamente, que tiene cuidado de nosotros y que nosotros le agradamos. Que hoy usted pueda decirle: Señor, háblame en esta hora. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, porque cada día, Señor, nos guardas, nos cuidas, tienes cuidado de nosotras, Señor. Venimos hoy suplicándote, Señor, que nos hables. Necesitamos oír tu voz, necesitamos tu consuelo, necesitamos un abrazo tuyo, necesitamos, Señor, estar cerca de ti. Yo te ruego, Señor, que la palabra que venga, Señor, en esta mañana a traer consuelo a tu pueblo, que venga, Señor, a llenar cada corazón, cada necesidad, Señor. Te lo suplico, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Le damos libertad a tu Espíritu Santo. Dígale: yo le doy libertad, Espíritu Santo. Que le podamos dar libertad al Espíritu Santo. Podamos, Señor, ser llenas de ti. Te lo suplico, Señor. Llena esta casa con tu nube y en esta casa con tu presencia, Señor. Anhelamos que tu presencia esté siempre con nosotros. Anhelamos que tú vayas delante de nosotros, que nos hables. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque sabemos que no vamos a salir iguales de este lugar. Sabemos que tú nos vas a hablar conforme, Señor, a cada necesidad. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y toda honra a ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermana. Amén. Pues en esta hora el Señor me ponía este tema. No sé dónde, allá sale, ¿verdad? Porque aquí hay muchas pantallas. Y me puso en el corazón que le pusiera: Jesús siempre llega a tiempo. Y lo puse de negro para que usted pudiera ver que en medio de la oscuridad, en medio del problema, siempre aparece Jesús. Amén. Aquí atrás también. Jesús siempre aparece. Fíjese que muchas veces nosotras tenemos momentos difíciles. Vivimos situaciones en las cuales no quisiéramos pasar, pero son necesarias las pruebas. Así como en una escuela, usted entra a una escuela y usted comienza en kinder y le hacen una prueba siempre, ¿verdad? Le están enseñando a hacer puntitos, a hacer rueditas. Y para los que ya saben leer y escribir, y ya tal vez son abogados, licenciados, miran eso tan fácil, ¿verdad? Y dicen: ay, hacer puntitos. Pero para el niño es difícil porque está empezando, ¿verdad? Y le hacen una prueba, y si no pasa la prueba, le vuelven a hacer la prueba hasta que lo haga bien. Y así es con nosotros en nuestro caminar cristiano. Viene el Señor y comenzamos a caminar y nos manda una prueba. Y a veces es de puntitos y nos cuesta porque estamos empezando. Pero conforme vamos caminando, y a través de los puntitos se nos van haciendo fáciles, vamos haciendo rueditas, pero cada vez van haciéndose pruebas más difíciles. Lo que yo veo es que siempre una prueba tiene que pasarse. No sé si alguna vez usted en su escuela perdió un examen, o siempre eran A+, o 100. Pero cuando perdía el examen, ¿qué tenía que hacer? Volverlo a repetir, ¿verdad? Había veces que al final del año no pasábamos la prueba y nos tocaba que pasar todas las vacaciones. Pues allá en Guatemala, en octubre, noviembre, diciembre, ¿verdad? Todos esos meses estudiando para en enero volver a pasar la prueba. Entonces muchas veces el Señor nos pone pruebas y no las pasamos. Nos permite que pasemos por una situación difícil como una prueba, pero renegamos, no la pasamos como Él quiere que la pase. Entonces Dios lo que quiere es que vayamos creciendo, y vayamos creciendo en conocimiento, vayamos creciendo acercándonos a Él. Y cuando viene una prueba, a veces a nosotros se nos olvida
que el Señor está ahí en medio de la prueba. No sé si usted ha pasado una prueba donde usted se siente sola. Uno se siente solo. A veces la persona que usted más necesitaba, que usted pensaba que le iba a ayudar, que le pensaba que le iba a consolar, es la persona que menos la entiende. Entonces uno se siente solo y comienza a desesperarse y decir: Señor, tú no me estás escuchando. Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, ¿qué es lo que pasa? Oro y oro y no recibo una respuesta. Pero lo que pasa es que el Señor está ahí, viendo cómo estamos pasando la prueba. Lo que Él quiere es que nosotros crezcamos un poquito, que nosotros lo conozcamos un poquito y que aprendamos a esperar en Él. Es muy difícil el tener que esperar tranquilamente, pacientemente. No sé si usted en la vida cotidiana es paciente o es impaciente, pero nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando una persona es impaciente, cómo se ve. Por ejemplo, tal vez tiene que ir en una cola de un supermercado y entonces mira que no está caminando la cola, ¿va? Y si es impaciente, se pasa a otro lado y comienza a caminar la otra y se vuelve a regresar, y así se está. O cuando usted va manejando y la fila del expressway donde usted va no camina y mira que la que va a la par va rápido, entonces usted hace lo que sea, ¡pum!, se pasa al otro lado. Y como media cuadra después para esa y comienza a pasar la otra, ¿verdad? Entonces, ¿no será que porque somos impacientes nos pasa eso? Lo que el Señor quiere es que estemos ahí en la fila y el Señor va a decir: ah, ya aprendió la paciencia. Entonces a veces nosotros queremos que todo vaya así a nuestro tiempo, ¿verdad? Que todo funcione, que usted diga: necesito esto, se arrodille hoy y mañana ya tiene la respuesta. Pero no es así como el Señor trabaja. Fíjese que dice Eclesiastés 3:1: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Entonces recordemos que dice: hay un tiempo, pero no es nuestro tiempo, sino que es el tiempo de Dios. Entonces tenemos que aprender a conocer el tiempo de Dios, porque en nuestro tiempo vamos a hacer las cosas mal, o nos va a ir mal. El Señor lo va a permitir, pero no es el tiempo de Dios. Entonces tenemos que saber que hay un tiempo. Entonces, si usted ha estado clamando tal vez por algo, le ha pedido al Señor, porque cuando uno está pasando una necesidad, uno comienza a clamar más. Cuando usted está bien, usted solo ora por los alimentos: Señor, gracias por este día, y ahí terminó su oración. A mediodía: gracias por los alimentos, bendícelos, purifícalos, Señor, que no me engorden. Y comienza usted a orar por los alimentos y ahí terminó. Pero cuando estamos pasando un momento difícil, ¿cómo es su oración? Usted se levanta y se postra: Señor, te suplico, mira a mi hijo, no sana, Señor. O mira, Señor, esta enfermedad. Mira, es un tiempo de oración un poquito más largo. Y cuando se va a acostar, a veces no puede dormir y se levanta a orar. Entonces Dios permite las situaciones difíciles para que nos acerquemos a Él, para que podamos conocerlo más. Pero a veces se nos olvida y decimos: Señor, he estado orando por 10 años porque mi esposo venga a tus caminos, Señor, y he estado orando. Yo he visto mujeres que han pasado años y años orando y suplicándole y dicen: no me escucha el Señor. No sé qué pasa, pero mi esposo cada vez se aleja más del Señor. Entonces viene el pensamiento: el Señor no me está escuchando, el Señor se olvidó de mí, el Señor no me quiere contestar. Pero no es eso, sino que no es el tiempo de Dios. Entonces, cuando aprendemos a conocer el tiempo, vamos a poder estar como con más paz y decir: Señor, yo sé que tú no me vas a dejar sin respuesta, tú eres fiel. Y como decía la profecía de hoy, somos la perla del Señor y Él nos trae, y una perla se cuida. Una perla tiene un valor. Entonces, si usted no ha recibido una respuesta de Dios, es porque no es el tiempo señalado para eso. No se desespere, el tiempo de Dios va a llegar. No sabemos cuándo, pero el tiempo de Dios va a llegar. Amén, ¿usted lo cree? El tiempo de Dios está cerca y el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Dice la Biblia que Él
sabe lo que estamos pasando, Él conoce, y que todas las cosas que nos pasan son ¿para qué? Para bien. Y hay una versión que me gusta mucho que dice, Él hace que todas las cosas sean para bien. Quiere decir que aún aquella mala decisión que tomamos, aún aquel mal negocio, tal vez algo negativo que hayamos hecho, una caída, un pecado, no sé, algo que no hicimos conforme a la voluntad de Dios, Él va a hacer que eso obre para bien al final. Va a hacer que eso negativo, va a hacer que esa mala decisión, Él no sé qué va a hacer, no sé qué cosas va a mover, pero al final va a hacer que eso sea para bien a los que aman a Dios. Entonces es perfecta su actuación. Él llega a tiempo, aunque pensemos que no vaya a llegar. Aunque pensemos que Él se ha olvidado, Él va a llegar. Miren Mateo 14:22. Dice, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de Él a la orilla, a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Si usted lee unos versículos anteriores, el Señor nos está hablando acerca cuando Él multiplicó los peces y los panes. Vea, Él multiplicó, imagínense cómo sería ver eso. Los discípulos que habían visto, ¿cómo sería el milagro? Siempre me he preguntado yo, ¿será que salía un pescado o cortaban un pescado y le salía la cola? Yo no sé cómo sería esa multiplicación, pero imagínense si usted hubiera visto eso, ¿qué hubiera pensado? Ha de haber sido algo precioso, ¿va? Tenía que haber crecido la fe de los discípulos. Al ver eso, ellos tenían que tener una fe así como, porque estaba recién hecho el milagro. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Vemos cosas maravillosas. El Señor nos ha proveído, que usted tal vez no tenía cómo pagar la luz. Y comienza con su esposo, ¿qué vamos a hacer? No hemos pagado la luz. Y de repente abre el correo y llega un cheque, ¿verdad? Señora, se nos había olvidado este cheque, teníamos que reponérselo hace 10 años, ¿verdad? Y usted y cabalo de la luz. Y tal vez acabamos de ver ese milagro y viene otra situación y se nos olvida ese milagro. Se nos olvida lo que Él hizo. Entonces ellos acababan de ver la multiplicación de los peces y los panes y el Señor les dijo, váyanse. Después, dice el 23, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer ahí estaba allí solo. Entonces mientras Jesús oraba, los discípulos iban en el barco. ¿Será que Jesús no sabía qué les iba a pasar a los discípulos? ¿Qué piensa usted? Él sabía lo que venía, Él sabía que venía una tormenta, Él sabía lo que iban a pasar, pero Él se fue a orar, se fue lejos de ellos, pero estaba pendiente de ellos. Entonces muchas veces el Señor, el Señor tal vez se separa un poquito de nosotros y sabe lo que nos va a pasar, pero Él quiere ver cómo vamos a actuar. Él sabe lo que usted está viviendo. Él sabe tal vez que no tiene trabajo, Él sabe la enfermedad que tal vez está pasando, la enfermedad que están pasando sus hijos. Él lo sabe, pero Él quiere estar de lejos un momento para ver cómo actúa usted. Amén. Y dice en el versículo 24, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces a veces nuestra barca se siente así, azotada por las olas. Y estaban lejos, por decir así, lejos de donde ellos podían regresar, lejos de donde se sentían seguros. No era que comenzó la tormenta cuando acababan de salir de la tierra, sino cuando ya estaban a medio mar. Entonces a veces el Señor permite que nos alejemos de aquellos que pensamos que nos pueden ayudar, o que aquellas personas que nos puedan ayudar no estén. Como le decía al principio, a veces pensamos, fulano me ayuda, yo llego con tal persona o llamo a tal otra y ahí está. Pero a veces el Señor permite que esas personas queden lejos, que estén lejos de nuestro alcance el poder brincar de la barca y nadar, porque ellos todos sabían nadar, eran pescadores, era el pan de cada día de ellos, ¿verdad? El estar en el mar. Pero llegaron a un momento en que se sentían inútiles, no podían hacer nada, no podían nadar, porque seguramente han de haber sido esas olotas horribles, ¿verdad? Sabían que estaban lejos de la tierra y no podían acercarse. Entonces la barca estaba siendo azotada. Ya imagino yo
Así como las películas que uno mira a veces, ¿verdad? De cómo entra el agua a la barca y todos miran cómo comienzan a levantar las velas, a ver cómo sacan agua. Es una desesperación. Y a veces nuestra vida está así, en desesperación. No sé si alguna vez le ha pasado que usted se siente desesperada, no sabe qué hacer y dice, Dios mío, ¿qué hago? Y mira a su hijo enfermo, mira que no tiene seguro, va a la cuenta y no tiene dinero y dice, Dios mío, ¿qué hago? Las olas son fuertes, pero no tenga temor. El Señor está al control de eso. Dios sabe lo que usted está pasando. Él solo está esperando el momento perfecto, el momento para que su barca esté tranquila nuevamente. Miren, la palabra azotada viene del griego 9:31. Torturar, afligir, atormentar, azotar, fatiga. O sea que la barca estaba cansada. Y hay momentos que nos sentimos así. No sé si usted ha pasado momentos que ni siquiera quiere orar. Sabe que tiene aquella necesidad, pero se cansó de orar. Y a veces viene el pensamiento, ¿para qué voy a orar? Ya he orado por años. Porque a veces pasa uno años orando. ¿Verdad? A veces pasa uno pidiéndole y pidiéndole a Dios por años que le conteste y no viene la respuesta. Y sí se desespera uno. A mí me ha pasado orar y orar y a veces llega a fin de año y digo, Señor, otra vez la misma petición para el otro año. ¿Cuándo me la vas a responder? ¿Cuándo, Señor? Y a veces entra la duda de decir, Señor, ¿será que no la olvidaste por ahí? No se quedó como traspapelada. Pero ahí la tiene el Señor, ahí la tiene, aunque uno se sienta así. Estaba azotada y habían vientos contrarios. Fíjense que contrario viene del griego 17:27, opuesto, oponer, enfrente, enemigo. Entonces a veces viene el enemigo como una ola sobre nosotros. Y ellos estaban obedeciendo porque el Señor les dijo, vayan a la barca. Ellos estaban en obediencia. Pero los vientos son contrarios y cuando hablan, por ejemplo, cuando hablamos de que el Espíritu vino en el Pentecostés, dice que vino como un viento recio. Entonces, al hablar de vientos estamos refiriéndonos como a espíritu, ¿verdad? Como espíritus. Entonces, habían espíritus contrarios que se estaban oponiendo a lo que ellos estaban haciendo. Venía el enemigo con fuerza. Muchas veces vienen a nuestra vida vientos contrarios. Y a veces no quisiéramos. O sea, cuando alguien dice, viene la prueba, reprendo, rechazo, reviro. Viene el momento, el día malo, ay Señor, eso no lo quiero, no lo quiero. Pero la Biblia dice, en el día malo lo librará Jehová aquel que en el pobre piensa. Quiere decir que va a llegar un día malo. ¿Verdad? Dice que tenemos que tener la armadura puesta para que en el día malo podamos resistir. Y a mí me gustaría mucho más que ese versículo dijera, nunca va a venir un día malo. Yo creo que también a usted. Pero sí va a venir un día malo. Pero lo bueno es que en el día malo, ahí va a estar el Señor. Siempre va a estar ahí. ¿Verdad? Entonces vienen vientos contrarios. A veces vienen enfermedades. Amén. Señor es bueno. Nunca nos ha dejado. Y nunca nos dejará. Él es fiel. Fíjese que pueden venir enfermedades. Pueden venir escasez, problemas, y pensamos que el Señor va a venir pronto a nuestro auxilio, pero no es así. A veces pensamos, Señor, ahorita me vas a sacar de esta, pero a veces no es así. Comenzamos a esperar y esperar y esperar y nada, y decimos, Señor, ¿qué pasó? Pero como le digo, el tiempo es el de Dios. O sea, aunque sea una enfermedad, el Señor va a llegar, pero tal vez no va a llegar hoy, ni mañana, ni pasado. Pero lo que sí tenemos que tener seguro es que Él va a llegar. Amén. Y ellos habían obedecido la orden del Señor de subirse a la barca e ir al otro lado. Entonces, ¿cuántas veces nosotros sirviéndole al Señor vienen pruebas? Estamos el domingo, venimos temprano, pusimos la mesa de Santa Cena y emocionados nos levantamos, servimos y todo el día pasamos sirviendo. Y entonces en nuestra mente no está eso de que va a venir una prueba, va a venir algo, porque estamos sirviendo a Dios, estamos agradando a Dios, pero el Señor lo permite. Y a veces decimos, pero Señor, pero si yo hoy te busqué, Señor, pero si mira, anoche estuve orando. Y entonces el diablo manda el pensamiento, ¿de qué te sirve buscar a Dios?
¿De qué te sirve servir a Dios? ¿Para qué te estás sacrificando si mira cómo estás viviendo? Porque en medio del servicio vienen pruebas. Entonces el diablo aprovecha. Y entonces uno dice, ay no, el próximo domingo ni llego. O llego tarde porque de todas formas, aunque sirva, miren lo que me viene a encontrar en mi casa. Miren el problema que me viene a encontrar en el trabajo. Porque el diablo quiere que dejemos de servir. Porque no hay cosa más hermosa que servirle a Dios. No hay cosa más linda que el poder decir, aquí están mis manos, aquí está mi boca, aquí están mis pies, Señor, para servirte. Si, ¿qué podemos entregarle al Señor? Dígame, ¿qué le podemos dar al Señor? Si no es solo nuestra vida, nuestro servicio, lo poco que tal vez podamos hacer o los talentos que medio tenemos, porque a veces, ¿verdad? Ni siquiera cantamos tan bien o danzamos tan bien o medio cocinamos, pero con todo amor hacemos el servicio para Dios y Dios dice, ay, qué lindo este servicio, ay, qué lindo canta. Porque a veces cantamos desentonados, pero como somos sus hijas, nos mira tan, ay, qué voz tan hermosa. Yo no sé si cuando sus hijos, los que tienen hijos eran pequeñitos, y llegaban a la escuela y decían, mami, mira, te hice este dibujo. Un ojo de este tamaño y otro de este, ¿verdad? Y una mano larga. Y usted, ay, qué lindo. Y vio tan bonito ese dibujo que lo puso en la refri. Y después de 20 años todavía lo tiene guardado porque lo hizo su hijo. Así mira Dios el servicio. Y dice, ay, está mi hija. Sirvió medio, se desentonó de 10 coros, se desentonó en 9, pero ay, qué lindo la oí. Ahí iba danzando con el pie izquierdo, pero qué lindo danzó porque es el servicio. Entonces el diablo quiere robar eso. Cuando nos vienen las pruebas, quiere mandar el pensamiento, no sirvas a Dios. Entonces, cuando venga una prueba, no piense ni siquiera en dejar de servir a Dios. Al contrario, dígale, pastora, mire, estoy pasando una prueba, ¿dónde más puedo servir a Dios? Pastora, mire, aquí hay necesidad de hacer algo, tómeme en cuenta. Porque en medio de todo eso, el Señor va a ir viendo su anhelo de servir, su anhelo de buscarlo y el hecho de no estar renegando, porque renegamos. Las mujeres hablamos mucho y nos toca aquí dominar más, porque los hombres, ellos hablan 8,000 palabras al día. O sea, a ellos les toca que ser sabios con 8,000 palabras, pero a las mujeres nos toca 24,000, o sea, tenemos 3 veces el trabajo de poder controlar nuestro hablar. Entonces hablamos de más y hablamos y entre todo ese hablar reclamamos al Señor y somos injustos con el Señor. Le decimos, Señor, pero ¿por qué si yo te sirvo? Mira cómo estoy trabajando, mira lo que hago. Pero tenemos que saber que el Señor siempre toma en cuenta lo que usted hace. Y no es porque está en desobediencia que le están viniendo pruebas. No es porque está lejos del Señor, sino porque Dios quiere que aprenda a crecer y vaya de gloria en gloria, de poder en poder, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Amén. Pues cuando ellos estaban ahí pasaron varias vigilias. Dice que pasaron varias vigilias de la noche. No sé a qué horas los mandó el Señor en medio del mar. Les ha de haber dicho tal vez temprano, la primera vigilia, ¿verdad? Entonces le puse yo aquí, cada vigilia constaba de 3 horas. Entonces la primera vigilia era de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entonces a esa hora tal vez ellos a las 6 de la tarde, porque como fue un día donde hizo multiplicación y todo, como a las 6 de la tarde les había dicho el Señor, váyanse. Y era la primera vigilia. Entonces en medio a las 6 de la tarde ya comienza uno a sentir el frío, como va escondiéndose el sol y ya está medio feo, ¿verdad? Pero no tan feo porque la noche ya como a las 8, 9 de la noche ya da miedito andar afuera o solito, ¿verdad? Pasó la primera vigilia y ellos posiblemente ahí comenzaron en la primera vigilia comenzó el viento contrario a soplar. Entonces la segunda vigilia es de 9 de la noche a 12. Ya eran 3 horas cuando uno lee una historia se hace tan fácil, 3 horas, pero cuando uno está en un problema ya 3 horas, a veces se hace largo, ¿verdad? Siente uno eterno, un minuto, no digamos 3 horas, ellos ya llevaban 6 horas. La tercera vigilia era de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6, de 3 a 6 de la mañana. Entonces,
era larga la noche. Y es como cuando un niño se enferma, en la noche es cuando se pone peor, ¿verdad? En el día pasa tranquilo, en la noche comienza a toser y comienza uno a sentir la noche como que eterna. Mira uno que no amanece. Imagínense, ellos en medio de la tormenta comenzaron a ver y pensaban que ya no tarda venir el Señor, tal vez a las 6 de la tarde, ya va a venir el Señor, ya va a venir el Señor. Pero no llegó, llegaron a la cuarta vigilia y el Señor todavía no había aparecido. O sea, eran las 3 de la mañana cuando el Señor no había aparecido. Entonces muchas veces el Señor quiere que nosotros nos levantemos a esa hora a orar. A las 3 de la mañana que usted clame, que usted busque, que usted ore. Como le digo, cuando estamos bien medio oramos. Pero cuando estamos pasando prueba, pastora, ¿por qué no hace otro culto de oración? Mire que es necesario. ¿Por qué? Porque queremos orar, ¿verdad? Y cuando pasa la prueba, ya ni llegamos. La que motivó a hacer el culto de oración, le fue todo bien y ya no fue así. Así pasa a veces, nos ha pasado a nosotros. Orábamos a las 5 de la mañana y ahí en Chicago en el invierno ir a orar a las 5 de la mañana. Bueno, aquí también, ¿verdad? Nieve y todo, pero allá el viento es más fuerte, entonces el viento hace que haya mucho más frío. Entonces cuando llegábamos con mi esposo a orar, los que estaban ahí primerito eran los que no tenían trabajo, los que estaban enfermos. Sabíamos que ellos estaban ahí, pero lamentablemente les contestaba el Señor, les daba trabajo, ya ese lunes ya no llegaba. Decía, Señor, ya les contestaste, ¿verdad? Entonces el Señor, si quiere que oremos, va a decir, ya le busqué, ya le di trabajo y no, voy a volverle a quitar el trabajo para que vuelva a orar a esa hora. Entonces mejor por las buenas, levántese usted y diga, Señor, yo voy a orar a las 3 de la mañana cuando tengo trabajo, cuando estoy sana, cuando mi marido es excelente conmigo, cuando todo me va bien, ahí te voy a buscar. Entonces ellos ya habían pasado muchas vigilias. A la cuarta vigilia es la hora más difícil. A las 3 de la mañana es la hora más difícil. Incluso cuando uno hace vigilias en la iglesia, a las 3 de la mañana comienza uno a ver cómo van los hermanos cayendo o tienen ganas de postrarse a orar, pero lo que pasa es que se quedan bien dormidos, porque a esa hora es el sueño más fuerte, ¿verdad? Los que trabajan en la noche lo han de sentir, ¿verdad? Que a esa hora. Entonces, imagínense, estaban cansados y estaba la hora más difícil. A las 3 de la mañana dice Job que sintió un espíritu pasar frente a él. Dice la Biblia que Job estaba pasando pruebas, pero dice que a las 3 de la mañana él sintió como un espíritu se puso enfrente, cara a cara, enfrente de él. Entonces a esa hora el ambiente espiritual se pone más pesado. El ambiente de Dios contesta, tal vez a esa hora es más fácil para orar porque sabe uno que llega la respuesta, pero el ambiente espiritual a las 3 de la mañana es pesado. A las 3 de la mañana los espíritus están por ahí. Entonces imagínense, aparte de los vientos contrarios, la hora que ellos estaban pasando. A esa hora el mundo espiritual es más cargado. Es la hora más profunda del sueño. O sea, a esa hora está uno profundamente dormido. Es la hora más difícil de orar. Y el Señor precisamente a esa hora nos levanta. No sé si alguna vez le ha pasado que exactamente a las 3 de la mañana usted se despierta. Y se despierta, pero siente lo pesado del sueño. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted a esa hora, a la cuarta vigilia, se levante a orar. Cuando el Señor la despierte a las 3 de la mañana, diga, está empezando la cuarta vigilia, me voy a poner a orar porque es necesario. Por eso nos despierta el Señor. Posiblemente es lo más oscuro de la noche. A esa hora es lo más oscuro. En lo natural, a esa hora es cuando los ladrones entran a robar y hay más crímenes. Porque como todos están bien dormidos, el ladrón aprovecha para entrar. Entonces a esa hora, en lo más oscuro, en lo más difícil, en lo más contrario, ahí es donde aparece el Señor. Cuando está lo más difícil de su prueba, tenga por seguro que ahí va a aparecer el Señor. Ahí se le va a aparecer el Señor y ahí usted va a poder ver la mano del Señor. Él no la va a dejar en lo más difícil. No va a dejar que muera. No va a dejar que desfallezca. No va a dejar que usted sea tomado por el enemigo, porque Él es fiel. Pero está esperando lo más difícil. Está esperando las 3 de la mañana, tal vez no literales, pero sí así como la hora más difícil para aparecer, porque ahí fue donde se apareció a los difíciles. Y cuando ya pensaban que el Señor se había olvidado de ellos, llegó. Cuando tú pienses que el Señor tal vez se olvidó de ti,
ahí es donde Él va a aparecer. Cuando tú digas, Señor, ya no, ya me cansé, ya no quiero orar, Señor, mira a mi esposo, llévatelo, te lo mando, Señor, ya no aguanto, mira. Ahí es donde el Señor va a actuar. ¿Por qué? Porque no es con nuestras fuerzas. Tal vez antes, si aparece a las 6 de la tarde, usted va a decir, es que yo estaba remando también, que salí bien de esta. Pero cuando ya sentimos que no tenemos fuerzas, ahí es donde el Señor aparece. Ahí es donde Dios dice, no, ahora es el momento exacto. Cuando para nosotros es el momento menos indicado, es el momento exacto para el Señor. Ahí es donde el Señor dice, ahora que se siente cansada, que se siente sin fuerzas, que se siente en lo más profundo, ahora voy a actuar yo para que me dé la gloria a mí, para que sepa que no fueron sus fuerzas, para que sepa que no fue quien estaba a la par de ella, para que sepa que no fue su habilidad, su sabiduría, sino para que sepamos que es Él. Él es el que nos libra, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos fortalece. Dice la Biblia que Él multiplica las fuerzas donde no hay ninguna. Y eso es imposible. Usted multiplica 0 por cualquier número y le va a dar 0. Entonces Él agarra el 0 y eso lo multiplica en las fuerzas para que usted sepa que fue Él. O sea, Él ahí llegó cuando pensaban que se iban a morir los discípulos. En ese preciso momento llegó el Señor. Y no dice exactamente si fue entre las 6 o 3 de la mañana, a qué horas, pero en la cuarta vigilia el Señor apareció. Mateo 14:25. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En medio de la prueba más difícil, tú vas a ver a Jesús andando sobre el mar. Tú lo vas a ver de una manera sobrenatural. ¿Cuántos vieron a Jesús andando sobre el mar? ¿Cuántos fueron? ¿O quiénes fueron? No fue la multitud, no fue todo el pueblo, fueron solamente 12. ¿Y en medio de qué vieron ese milagro tan maravilloso? En medio de la prueba. Entonces, en medio de la prueba vamos a ver cosas que tal vez otros nunca van a ver, que tal vez otros van a desear ver, porque ellos después de ahí han venido a contar, vimos a Jesús caminar sobre el agua y todos tal vez sentían envidia, yo quería verlo en ese momento después de la prueba, pero en la prueba no creo que hayan sentido ganas de estar ahí todos. Pero entonces tal vez estás en la cuarta vigilia, en la segunda, en la tercera, pero de parte de Dios yo te digo, Él va a llegar. No desesperes, no dudes, porque Él va a llegar. Él va a llegar en el preciso momento. Él siempre llega a tiempo. Jesús nunca falla. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. En medio de eso ellos pudieron ver al Señor y les dijo, tened ánimo, les dijo, confiad, tened valor, tened confianza, cobrad ánimo. Y eso es lo que el Señor quiere decirles ahora, tengan ánimo. Yo no sé qué situación está pasando cada una. Tal vez hay algunas que están pasando la prueba, o tal vez hay algunas que están en el momento de prosperidad, de abundancia, porque hay momentos para todo. Tal vez alguien está pasando la prueba más difícil y la otra persona está pasando lo más hermoso de su vida. Pero en cualquiera de las dos situaciones tenemos que saber que el Señor siempre va a estar ahí. En el momento de angustia, en el momento de felicidad, en el momento bueno, el Señor siempre está ahí. Cobren ánimo. Si hay una que está pasando un momento difícil o tal vez ha pedido por algo, una respuesta que está esperando por años y no ha venido, yo le digo, no se desespere, va a venir. Solo que en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. En el tiempo de Dios solo tenemos que decirle, Señor, ayúdame a confiar en tu tiempo, a esperar en tu tiempo, a saber que hay un tiempo para todo. Le va a llegar su día donde usted va a poder regocijarse, cantar, gozarse por la respuesta que está esperando de parte de Dios. Aunque la lucha sea fuerte, Él va a llegar. ¿Verdad? Él siempre llega, siempre tiene pendiente, tiene sus ojos puestos en usted. Siempre va a llegar el Señor. Amén. ¿Usted lo cree? Ahí va a llegar. Solo esté con los ojos bien abiertos para cuando Él llegue,
aprovecharlo, abrazarlo, besarlo y decirle: Señor, sabía que ibas a llegar, nunca dudé que ibas a llegar, nunca pasó por mi mente el hecho de que te habías olvidado de mí, sino que siempre estuve esperando en ti. Eso es algo precioso, el poder decirle: Señor, yo confío tanto en ti que yo sé que tú vas a llegar, aunque te vea lejos, te sienta lejos, yo estoy confiada 100% en que tú vas a llegar y en el tiempo exacto. No va a llegar tarde, no tenga pena, no va a llegar: ay, ¿para qué no vino? No, Él va a llegar, pero a su tiempo. Amén. Mire Juan 11:1, otro caso también que pensaban que no iba a llegar el Señor. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Ella había agradado al Señor. Ella adoraba, usted sabe la historia, buscaba de Dios. Usted nunca hubiera pensado de que María, la que estuvo ungiendo los pies del Señor, iba a tener que pasar un momento difícil. Entonces a veces cuando estamos en la mejor de la adoración, ni siquiera pasa por nuestra mente que vamos a tener que pasar un momento difícil. Entonces ella amaba al Señor, ¿verdad? Pero le tocó un momento difícil. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. No le mandó a decir: mira, mi hermano, mira a Lázaro, sino que el que tú amas, como para como comprometer más al Señor. El que tú amas está enfermo. Le mandaron a decir así. Jesús amaba a Lázaro, porque si no, no le hubieran dicho así: el que tú amas está enfermo. Muchas veces permite el Señor que al que ama le pase algo y es para bien. O sea, aunque nos ame, a veces nos va a pasar algo porque Él quiere mostrar algo a nuestra vida, ¿verdad? El que tú amas está enfermo. Y yo me imagino que ellas dijeron: díganle así, yo sé que hoy en la noche viene. ¿Cuántas horas son de allá donde está para acá? Tantas, ¿verdad? Como eran caminos largos, en 12 horas ya está el Señor aquí. Y me imagino que ellas mandaron a decir: ya va a venir. Y pasaron las 12 horas, tenían cafecito, tenían pan, ya viene el Señor. Y pasó toda la noche y no llegó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría en el camino? Un accidente y se quedó por ahí, no sé qué pensaron, pero no llegó. No llegó en el momento en que ellas estaban esperando. El versículo 4. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. El Señor lo sabía. El Señor lo dijo. ¿A quién le dijo aquí? A sus discípulos. Pero María y Marta no oyeron ese comentario. Ellas no sabían que no iba a ser para muerte y no sabían que era para que el nombre de Dios era glorificado. Ellas estaban desesperada, me imagino yo, viendo que cada vez estaba peor el hermano, viendo que más y más la fiebre, que se ponía peor. Ellas estaban esperando a Jesús. Dios permite cosas para que veamos su gloria, definitivamente. Para que Dios sea glorificado con nuestras vidas. Para que podamos decir: yo pasé esto. Podamos llegar con alguien que está pasando y decirle: mira, yo estuve peor, yo no tenía ni para comer y en el momento más difícil, ahí llegaste. Porque yo le aseguro que nadie de aquí se ha quedado sin comer. Hasta de más comemos, ¿verdad? Hasta a veces ya no nos cabe. Y aunque no tengamos, siempre tenemos que comer. Aunque no tengamos dinero, sobrenaturalmente el Señor nos lleva comida, toca a una hermana, encontramos dinero tirado, nos regalan algo, pero Dios siempre tiene para darnos. Entonces necesitamos ver la gloria de Dios. Necesitamos saber que Dios quiere que nosotros veamos su gloria. Amén. No preguntes por qué, sino para qué. Porque a veces decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo es tan malcriado? Señor, ¿por qué mi esposo no me cuida? Señor, ¿por qué esta prueba? No digamos así. Mejor digamos: Señor, ¿para qué? ¿Qué es lo que tú quieres de mí en este momento? ¿Para qué es que tú estás permitiendo esto? Porque yo le aseguro que muchas veces hemos dicho: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero mejor cambiemos nuestra pregunta y digamos: ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que voy a aprender? ¿Qué es lo que vas a sacar de mí? ¿Qué es? Entonces comencemos a preguntar de en adelante: ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Porque siempre nos permite cosas que en el ratito
son así como que, ¿qué vamos a hacer, Señor? Pero cuando vemos lo que Él hace, dicen, era para tener un lugar más grande, era para que pudiéramos estar mejor, era para tal y tal cosa. Entonces comencemos a preguntarle al Señor, ¿para qué, Señor? ¿Para qué estás permitiendo todo esto? Versículo 5, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús los amaba, pero no fue a atenderlos. Él los amaba, pero no llegó al momento que ellos querían. Jesús nos ama, pero no va a llegar al momento que nosotros querramos. Va a llegar cuando Él quiera. El que no llegue a tu auxilio no significa que no te ame. O sea, si no llegó a contestarte, si no le contestó ahorita, no es porque no la ama o porque no lo ama, sino porque Él lo ama y Él la ama, usted ama a su familia. Pero si no llega, es porque algo quiere mostrarnos, es porque quiere algo mejor para nosotros. No se sienta no amada por Dios. No diga, es que a mí no me ama, a mí no me contesta, a mí no me oye. No es cierto, esas son cosas que vienen de parte del enemigo. Sí la ama, sí está pendiente de usted, la ve como una perla preciosa, como la niña de sus ojos, pero no va a llegar tal vez en ese momento, porque no es el tiempo de Él. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, Él tenía paciencia, las que estaban impacientes eran ella. Se quedó más tiempo todavía. No corrió a ayudarlo, sino que se esperen. Yo sé lo que estoy haciendo. Vea, tal vez todos, Jesús, pero está malo, está enfermo. Ahí voy. Entonces, si no está corriendo a ayudarte, es porque todavía hay tiempo para mostrar su gloria. Amén. Y el versículo 15. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a donde está Él. Entonces Dios lo que quiere es que creamos, que nuestra fe aumente, que nuestra fe crezca, que cada día estemos mejor. Muchas veces las pruebas son para que creamos más en Él. ¿Cómo vamos a conocer a un Dios proveedor? ¿Cómo cree usted que va a conocer a un Dios proveedor? ¿En medio de qué? En medio de la escasez, cuando no tiene nada, cuando abre la refri y ni siquiera lo que sobró de ayer porque se lo comieron en la noche los niños. Cuando usted, ahí es donde usted va a conocer a Dios proveedor. Y usted quiere, Señor, te quiero conocer como Dios proveedor. Ok, entonces te voy a dejar sin nada y ahí vas a ver que yo soy un Dios proveedor. Así es donde lo vamos a conocer. ¿Cómo vamos a conocer a un Dios sanador? En medio de la enfermedad. ¿Cómo vamos a conocer a un Dios de paz? En medio de la prueba. Entonces usted viene al culto y quiero conocerte, ¿ya? Cada día, y usted, sí, Señor, quiero conocerte, pero no me conoces como proveedor. Entonces quiero enseñarte cómo soy Dios proveedor. Y comienza, quiero conocerte cada día más. Entonces Dios quiere que usted lo conozca. ¿Y cuánto es Él? O sea, queremos conocerlo más. Pero es por eso es que Dios permite. Entonces cuando usted esté en una prueba, diga, Señor, te voy a conocer como el Dios de paz. Te voy a conocer como aquel proveedor, como mi esposo, como mi sustentador, como aquel que sana las heridas. Te voy a conocer como aquel que saca del hoyo. Te voy a conocer como aquel que saca del muladar. Porque en medio del momento difícil, nadie a veces nos da la mano. Cuando alguien cae, todo el mundo señala y señala y señala. Y entonces a veces Dios permite eso para que lo conozcamos como el Dios que extiende su mano y nos saca del lodo y nos pone en una roca firme para que podamos entonar un cántico al Señor. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere enseñarte a conocerlo cada día más. Entonces no pienses que no vale nada para Él. Es tanto el amor que Él tiene, que quiere que tú lo conozcas tal y como Él es, que vayas avanzando y avanzando. Dice, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. O sea, esperó no sé cuántos días para que se enfermara, pasó enfermo, pasó desesperado. Imagino que Lázaro se levantaba y ya vino Jesús. No sé, no dice qué enfermedad era. Vea si era neumonía, si era algo del estómago, no dice, no sé si dice, pero no lo encontré, ¿verdad? No dice de qué estaba enfermo. Pero tal vez Lázaro también estaba desesperado,
Vea que si era algo de neumonía no podía respirar. Y ya viene Jesús. No, todavía no. Y las hermanas desesperadas. Pasó toda la enfermedad de Lázaro, no llegó. Pasó la muerte, ¿ya? El velorio, el entierro, y no llegó Jesús. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de Marta y María? ¿Qué creen ustedes que pensarían? Ni siquiera se acordó de nosotros. No era, pensábamos que era nuestro amigo, pero, porque así a veces pensamos en momentos difíciles, ¿verdad? Que decimos, ay, yo pensé que aquel era mi amigo que iba a estar aquí, pero no es mi amigo porque no vino. No sabemos qué pasó en la mente de ellas todo ese tiempo. ¿Verdad? Lo velaron, lo enterraron en el momento del entierro. Ellos dijeron, ahí está, ya no hay esperanza, ya nunca lo vamos a ver o lo vamos a ver en el cielo. Y Jesús nunca apareció. Pero el Señor tenía control de eso. O sea que aun cuando usted piense que no hay respuesta, aun cuando usted piense ya no hay nada que hacer, el Señor se olvidó de nosotros, el Señor no me contestó, me quitaron mi casa, porque a veces pierde uno su casa. Me quitaron mi casa, ya no hay nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pero Dios lo permitió para darle algo mejor. No desespere, si perdió su trabajo, el Señor otra vez permitió que se lo quitaran para darle un mejor trabajo. Cualquier cosa que para nuestra mente es imposible, ya lo perdimos, ya no hay nada que hacer. Para Dios no hay esa palabra, no hay nada que hacer. Para Él siempre hay algo que hacer, siempre hay una solución, siempre, siempre Él va a llegar. Él va a llegar. Mire, 4 días, ya 4 días, se dice fácil 4 días, pero en medio de todo eso, todo lo que ellos vivieron ha de haber sido tormentoso. Y lo peor es que esperando que Jesús llegara. Jesús siempre llega a tiempo. Yo quiero que usted se lleve eso en su mente. Jesús siempre llega a tiempo. Él no es impuntual. Él no es irresponsable. Él si no llega es porque no es el tiempo. Él porque no ha llegado todavía es porque no es la hora. Porque no es el momento que usted necesita. Porque dice la Biblia que Él nos ama. Vea, con amor eterno nos ha amado. Vea, así dice la Biblia que desde el vientre de nuestra madre, sus ojos estaban viendo nuestro embrión. ¿Cree usted que no sabe la situación que está pasando? ¿Cree usted que no sabe las pruebas o lo que hay en su alma? Él lo sabe, pero Él no es impuntual, Él va a llegar. Pero a veces no es la puntualidad nuestra, es la puntualidad de Él. Él va a llegar, no desespere, Él va a llegar. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada. Entonces María tal vez no oyó que Jesús venía, tal vez estaba confundida, aturdida, no salió a su encuentro, o tal vez estaba molesta, ¿verdad? Porque no salió a correr a buscarlo, sino que ella se quedó sentada. Diría, ¿ya para qué vino? O no oyó que venía, no sé por qué ella no salió a buscarlo. Tal vez su alma estaba tan angustiada que ni se dio cuenta cuando venía Jesús. Entonces a veces nuestra alma está tan angustiada que no nos damos cuenta que ahí está la puerta de salida. Porque dice la Biblia que Él con la prueba, ¿qué manda? Da la salida. O sea, antes de que usted pase por una prueba, el Señor dice, vaya, esta es la prueba, le pasan el plano de la prueba. Va a pasar esta prueba, y vaya, muéstreme las salidas de emergencia. Esta. ¿Tiene salidas? Ok, entonces que pase por la prueba. Si no hay salida, no la dejen entrar. Entonces Él siempre tiene. Lo que pasa es que en medio de la angustia ni siquiera miramos la prueba de la salida de emergencia. ¿Verdad? Que cuando hay algo así que un accidente o tal vez algo que se esté quemando, toda la gente loca y la puerta de salida tal vez está ahí, andan por aquel lado porque no saben. Entonces en medio de la prueba a veces así estamos, buscando la salida y está atrás de nosotros. Pero siempre va a haber una salida. Entonces, dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ella pensó que esa era la solución, que Él llegara. Pero nunca se imaginó en su mente lo que ella iba a ver. O sea, tal vez nunca ni siquiera pasó el pensamiento de lo que Jesús iba a hacer. Entonces, a veces ni siquiera pasa por nuestra mente de lo que Dios va a hacer. O sea, decimos, esta es la solución, esto va a ser el Señor. Y cuando no pasa lo que nosotros tenemos en nuestra mente, decimos, ya no hay nada.
¿verdad? Pero Jesús tiene un plan para cada una de nosotras. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Entonces tal vez ya dimos algo por perdido, tal vez ya hasta encuevamos lo que habíamos pedido. Ya, Señor, ya esta petición, ahí está, ya la rompo y ya ni te voy a pedir. Tal vez ya está ahí, pero Dios todavía tiene control de eso, ¿verdad? Tal vez perdimos las esperanzas, damos por perdido algo, pero Dios tiene control de su vida, ¿verdad? Él, ahí está. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermano del que había muerto, le dijo: Señor, ya lleve, porque hace 4 días que murió. Entonces tal vez nuestro problema es hasta sentimos que ya lleve. Mejor le ponemos una piedra para que no salga, porque a veces hay sentimientos en nuestra alma que hacen que hieda lo que tenemos adentro. Tal vez algún rencor, una amargura de que porque el Señor nunca me contestó, entonces ya hasta dentro. Entonces dice el Señor, va a decir el Señor: quítale la piedra y esa hediondez va a salir, y de eso voy a hacer algo grande y algo nuevo. Jesús le dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Hoy el Señor le dice a usted: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Crea. ¿Usted quiere ver milagros? Crea. ¿Usted quiere ver maravillas? Crea. Aquello que es imposible, crea. Aquello que para el hombre no tiene salida, crea. Aquello que para los médicos es la muerte, crea. Aquello que crea. ¿Por qué? Porque así va a ver la gloria de Dios. El creer es eso. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú vas a responder. Yo sé que tú vas a cambiar esto. Yo sé que vas a mandar un edicto de bendición. Vas a hacer algo nuevo, porque aquí ni siquiera había ni una sola esperanza. Pero Dios hizo algo grande. Jesús necesitaba que la fe de ellos creciera. Jesús necesita que tu fe crezca. Como mujer, que te conviertas en una mujer de fe. Si tú tienes fe, yo te aseguro que tus hijos van a tener fe. Si tú tienes fe, le vas a inyectar esa fe a tus nietos. Vas a inyectar a todos los de la casa con esa fe. Amén. Entonces, Jesús llegó a tiempo. No en el tiempo de Lázaro, no en el tiempo de Marta, ni en el tiempo de María. Llegó a su tiempo. No va a llegar a tu tiempo, va a llegar en el tiempo de Él. Amén. Yo quiero invitarte que ahí donde tú estés, te pongas de pie. No sé qué situación posiblemente estás viviendo. Yo no sé si estás pasando momentos difíciles o si estás en el día de felicidad, en el día de prosperidad. Pero yo quiero decirte, Jesús nunca llega tarde. ¿Por qué no levantas tus manos ahí? Y si estás pasando un momento de prueba, le digas: Señor, ya no tenía fuerzas. Señor, ya estaba cansada. Señor, ya no aguanto. Pero hoy recibe nuevas fuerzas de parte de Dios. Hoy recibe una administración del Espíritu Santo con fuerzas nuevas, que tú puedas saber en tu corazón de que Jesús va a llegar. No desesperes, mujer. Él va a llegar. Entrégale hoy esa impaciencia tal vez que has tenido. Entrégale al Señor aquello que has vivido negativamente. Y dile: Señor, hoy yo comienzo a creer en ti. Señor, yo hoy comienzo a recibir esas fuerzas y esa fortaleza, esa fe. Recibe hoy una nueva porción de fe. Recibe hoy fe para creer que lo imposible para el hombre es posible para Dios. No importa lo que sea, no importa lo que has hecho, no importa lo que has visto con tus ojos. Dios hoy trae una respuesta. Dios hoy te dice: no desesperes, yo llego a tiempo. Voy a llegar a tu tiempo, no a tu tiempo, voy a llegar al tiempo de Dios. Recibe fuerzas de Dios, mujer. Fortaleza. Aquella que había sentido desesperarse, hoy el Señor te dice: sigue esperando porque yo voy a llegar. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que cada una de las mujeres que están aquí podamos, Señor, hoy sentir tu fortaleza, podamos crecer en fe, podamos crecer, Señor, en gloria, que podamos saber que tú eres un Dios poderoso, que llegas, Señor, a tiempo, y aún fuera de tiempo tú llegas, Señor, y que nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a desamparar, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús, que podamos crecer, Señor,
y que esa palabra que hemos recibido, Señor, quede grabada en nuestro corazón y podamos dar mucho fruto y podamos con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro esposo, ministrarles, Señor, lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Amén y amén.